23, verso 9 al verso 14. Gloria a Dios. Levítico, Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo y Levítico. Amén. Capítulo 23, del verso 9 al verso 14. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, vamos a la lectura. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceráis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Gloria a Dios. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta preciosa mañana, Señor. Ponemos delante de ti, Dios mío, esta palabra y te pido, Señor, que pongas gracia, Dios mío, y que pongas sabiduría en mis labios para poder hacer entender, Dios mío, a este pueblo de las grandes cosas que tú tienes diseñadas, preparadas, listas, Señor, para llevar a cabo, oh Dios. Que todo entendimiento, Señor, sea abierto, Dios mío, y todo corazón sea receptivo, y tu palabra, Dios mío, quede grabada en cada vida, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Pues como ya saben, hermanos, estamos hablando acerca de las 7 fiestas de Jehová. Yo les he estado diciendo que estas 7 fiestas trazan el tiempo, amén, del cumplimiento de las cosas que han de suceder hasta que comprenden el ministerio de Jesucristo, amén, atrayendo a un pueblo. Así que esta palabra o estas fiestas se cumplen en Jesucristo, pero también se cumplen en el pueblo. Es decir, que es como el matrimonio, vienen a ser una sola carne. El que se adhiere a Jesucristo viene a ser una carne en Cristo Jesús. Amén. Entonces se cumple en Cristo, pero se cumple en la iglesia, y así pasa el tiempo hasta el día en que Jesucristo venga a reinar a esta tierra por 1000 años. Amén. Culminando en lo que se conoce como la fiesta de los tabernáculos, la fiesta donde la tierra produce con holgura y el pueblo de Dios se regocija con su rey. Amén. Entonces, de estas 7 fiestas, 4 ya se han cumplido. Estas se conocen como las fiestas de primavera, la cual pues ya hemos mencionado lo que es la Pascua, los panes sin levadura, y hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la fiesta de la primicia o de las primicias. Amén. Estas fiestas pues les fueron dadas a Israel. Retrocedimos 3200 años o 3400 años atrás. Amén. Con el pasar del tiempo, con Israel sufrieron algunas modificaciones, pero el origen se sucede cuando Israel está saliendo de Egipto y va camino a la tierra prometida. Amén. Así que como les fueron dadas a Moisés, es como se van sucediendo en el espacio o en el tiempo escatológico. Y decimos que 4 de ellas ya han sido cumplidas porque la palabra de Dios la registra, y la registra con exactitud. Cuando hablamos de la Pascua, pues vimos que el cordero, amén, de un año puro, íntegro, es figura de Jesucristo, amén, que dio su vida en la cruz del Calvario, que murió para que usted y yo podamos acercarnos a Dios.
De hecho, cuando estemos hablando acerca de la fiesta de expiación, les voy a dejar a ver un dato, este dato que les voy a dar ahora un poquito más amplio. Pero la muerte de Jesucristo tiene dos objetivos. La muerte de Jesucristo tiene acercarnos a Dios, pero también quitar nuestros pecados. En el tiempo de la Pascua de Israel, el cordero que era ofrecido no quitaba los pecados, solamente cubría la falta para poder acercarse a ministrar en la casa de Dios, para ser parte de la casa de Dios, ministrando, amén, en la presencia del Señor. Por eso es que la fiesta de Pascua era específicamente para acercar al pueblo a Dios. Tenía que haber una víctima que entregara su vida para que la persona se pudiese acercar a Dios. Pero el Cordero de Dios no solamente nos acerca, el sacrificio de Jesucristo no solamente nos acerca a Dios, sino que la Escritura dice que el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Tiene doble efecto la sangre de Jesucristo. No solamente nos acerca a Dios, pero nos quita nuestros pecados. Amén. Entonces es así de maravillosa la Pascua. Y después hablamos de los panes sin levadura, el cual dijimos que Jesucristo es por excelencia el pan sin levadura, el pan que no se corrompe, que no sufre corrupción, que no se dilata, amén, sino que es un pan que está sin contaminación. Pero también nos exige a nosotros que nuestra vida sea una vida sin levadura, que nosotros mismos vengamos a hacer panes sin levadura. Amén. Y panes sin levadura, obviamente no está el Señor hablando de un lenguaje literal, sino está hablando en un sentido espiritual o en un sentido metafórico, haciendo el ejemplo así como la levadura corrompe la masa o el pan, así el pecado corrompe nuestra masa o nuestro pan o nuestra persona. Y presentamos los tipos de levadura que la Escritura presenta, amén. Desde la levadura de los fariseos, dijimos la hipocresía y todas estas cosas, amén. No voy a repetir todo, pues ya hemos hablado de eso, pero vemos cómo la Escritura nos va dando la evidencia clara de que estas fiestas se han ido cumpliendo en un tiempo escatológico. Pascua, panes sin levadura, y ahora vamos a hablar de las primicias, o la primicia o las primicias, amén. La primicia o primicias viene del hebreo reshit. Reshit, su origen, su raíz hebrea viene de la palabra rosh. Reshit viene de rosh, que significa lo primero o cabeza, amén, lo que está por delante. Y es por eso que la palabra ahí en español es traducida al español como primicia, porque está en hebreo es reshit, significa primicia, lo primero, lo que se da primero, amén. En este caso hablando de la cosecha de cebada, pues el primer fruto. Yo no sé cuántos fueron campesinos aquí, o por lo menos tuvieron algún acercamiento con el campo. Pero si usted tuvo algún acercamiento con el campo, usted sabrá que toda planta que da fruto siempre da primero unos cuantos frutos, y normalmente son los más sanos y los más grandes. Amén. Entonces cuando esos frutos salen primero, eso es lo que se conoce como la primicia o el reshit, lo primero que sale, amén, lo que va por delante. Entonces esta fiesta está basada en eso, en lo que es la cosecha de la cebada, los primeros frutos, las primeras espigas. Ustedes, yo creo que sí saben, la cebada es un cereal, ¿verdad? Es un cereal muy parecido al trigo, que igual sirve para alimentación, y que se puede hacer harina y se puede hacer panes y otro tipo de cosas, pero se dan espigas, amén, en espigas. Y las primeras espigas, los primeros frutos, amén, que van por delante, de ellos se va a escoger para celebrar la fiesta. ¿Y en qué consistía la fiesta? La Escritura nos dice que el modelo, la maqueta, nos dice ahí en Levíticos 23, 23:9, y habló Jehová a Moisés diciendo:
habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y ceguéis su mies, traerás al sacerdote una gavilla. Es decir que acuérdense que les está hablando en el camino, todavía no han llegado a la tierra prometida, y les dice: cuando ustedes ya entren a la tierra prometida, cuando ya labren la tierra, cuando ya siembren la tierra, y cuando ya les esté dando fruto, amén, ya al final, en el 14 les va a decir que antes de que ellos coman de ese fruto, hay que escoger los primeros frutos, hay que traer una gavilla. La palabra gavilla ahí viene de lo que es el hebreo omer. Gavilla viene del hebreo omer. Omer, amén, va a significar un montón o un manojo, amén. Es decir que la gavilla nos traduce al español como gavilla, porque una gavilla es precisamente eso, un manojo. ¿Quién conoce qué es un manojo? Un rollo, ¿verdad? Ya sea flores, cereales, trigo, cualquier cosa que se puede poner en manojo. ¿Amén? ¿Qué tiene ahí la hermana? ¿Manzanas? No, las manzanas no se ponen en manojo, ¿verdad? Pero todo lo que se pueda poner en un rollo y amarrar, amén, eso es lo que es la gavilla. La gavilla no es solo una espiga, sino la gavilla es varias espigas que se amarraban, se ataban juntas, amén. Y por la palabra omer, la palabra da a entender, omer significa una décima parte de un efa, es decir, estamos hablando de aproximadamente 1 kilo 300 gramos, 1300 gramos, 1 kilo 300 gramos, es decir, como lo que pesa 1 kilo y 300 gramos, ese tipo de rollo es el que se ataba y se llevaba al templo para ser entregado al sacerdote. Eso es la gavilla, es un manojo de espigas de cebada que pesaba alrededor de 1 kilo 300 gramos. Se llevaba al templo. ¿Por qué se llevaba al templo? Porque Jehová Dios había instituido que cuando ellos entraran a la tierra y sembraran esa tierra, amén, los primeros frutos o las primeras espigas debían hacerse un manojo y llevarse y entregarse al sacerdote por primicia. Amén. Esa primicia, esa palabra reshit, pues es lo primero, amén, del fruto. No es que va a cosechar y después de la cosecha entonces van a escoger algo, no. Es antes de cosechar, hay que tomarlo primero y llevarlo a la casa de Dios para entregarlo al sacerdote. Amén. Por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Amén. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, aleluya, para que seáis aceptos. Es decir, que el que cosechaba su campo, el que había sembrado su campo e iba a cosechar su campo, lo primero que hacía era tomar esa gavilla, ese manojo con espigas de alrededor de 1,5 kilos de pescado, y lo llevaba al sacerdote. Entonces el sacerdote iba a hacer la ceremonia de la fiesta de primicias. Y la fiesta de primicias, o cuando ellos llevaban esas gavillas, no era cuando se les antojaba, sino que Dios había instituido un tiempo. Y ese tiempo es precisamente el 16 de Aviv o el 16 de Nisan, que es el mismo mes. Diferente nombre dependiendo de la época de Israel, pero en ese 16, entonces todos los que habían sembrado su parcela traían la gavilla o traían la primicia al sacerdote. ¿Amén? Ahora, si usted hace el recuento de cómo van las fiestas de Jehová, se va a dar cuenta que hay 3 fiestas bien pegaditas. Es decir, el 15 es el sacrificio del cordero o Pascua, el 14 el sacrificio del cordero o Pascua, el 15 son los panes y levadura, y el 16 ya es la ofrenda de la gavilla o de la primicia. Amén. Las 3 están pegaditas. Va a correr un poquito de tiempo para celebrar lo que es Pentecostés, que es la siguiente fiesta. Van a pasar 50 días más tarde, pero lo que quería que notaran es que esas 3 fiestas están bien pegaditas. Es decir, el 14 es la Pascua, el 15 son los panes y levadura, y el 16 ya es la primicia. Amén. Entregar o presentar el primer fruto a Dios. Así que el sacerdote lo tomaba,
tomaban, y tampoco no era solamente en la fecha, sino era en la hora. La Escritura nos muestra que esa gavilla se traía, amén, a la hora de la oración de la mañana. A la hora de la oración de la mañana, temprano, era a las 9 de la mañana. Así que a las 9 de la mañana ya la gente estaba con su gavilla para entregarla al sacerdote, porque a las 9 exacto el sacerdote iba a hacer esa ceremonia. Tomaba la gavilla en sus manos, amén, aquel manojo, las tomaba y hacía la ceremonia y mecía, amén, delante del Señor aquella gavilla o aquella primicia o aquel primer fruto. La mecía delante de Dios, amén. Y algunos dicen que eso era para darle gracias al Señor, y tiene cierto sentido, pero el propósito claro de mecerla delante de Dios, ahí la Escritura lo dice, para que seáis aceptos delante de Jehová. Es decir, para que ustedes puedan asegurar su cosecha. Es decir, para que si hay primicia presentada delante de Dios, con toda seguridad habrá cosecha. Amén. Por eso es que la Escritura dice para que seáis aceptos, no solamente para darle gracias a Dios, sino para obedecer el mandamiento de entregar una primicia, para que seamos aceptos de que nuestra primicia va a asegurar que se dé la grande cosecha. Amén. Bueno, esa era la práctica judía o la práctica de Israel que se había establecido así. Pero en el cumplimiento escatológico, pues vamos a ver que tiene el mismo significado. Va a haber primicia porque la cosecha va a estar segura. Amén. Muy bien. Entonces el sacerdote tomaba la gavilla a las 9 de la mañana, a la oración de la mañana, y él mecía la gavilla y le presentaba delante de Dios para que fuera acepto delante de Dios, para que el pueblo recibiera la seguridad de la cosecha de ese año. Amén. Gloria a Dios. Y el 23:12 dice: y el día en que ofrecieres la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina, amasadas con aceite, y ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Amén. Entonces, como acompañado o un elemento adherido a lo que es la ceremonia de la gavilla, se ofrecía un cordero. Pero este acto era simplemente la confirmación de que el cordero de Dios ya había sido ofrecido, que esta masa, este pan representaba la carne de Cristo, y este vino representaba la sangre de Cristo. Por eso es que Jesucristo, cuando celebra la Pascua, él dice: tomad, comed, este es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre, porque por vosotros es derramada. Es decir, que en el día de la celebración de la fiesta de primicias, se hacía un recordatorio de que Jesús ya había muerto, o que el cordero ya había sido sacrificado, y que su carne ya era el pan de vida, y que su sangre ya era la bebida también de vida, amén, derramada para todo el pueblo. Amén. Y luego viene la aclaración, el 14 dice: no comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Es decir, que ese acto debía hacerse antes de entrar a cosechar la parcela. Por eso es que les instituye el Señor, le dice el día después del reposo, es decir, el día después del sábado. Entonces el día siguiente es para nosotros el domingo, para los hebreos el primer día de la semana. Amén. En ese primer día de la semana, muy temprano por la mañana, a las 9 de la mañana, el sacerdote ya debía estar ofreciendo esa gavilla, esa primicia, meciendo delante del Señor, para que fuera acepta, para que asegurara la cosecha. Amén. Bendito el nombre de Dios para siempre. Esa es la figura y ese es el modelo. Amén. Ese es el tipo. Pero nos corremos en el tiempo y llegamos al tiempo en el cual Jesucristo cumple la Pascua. Es el Cordero de Dios, pero cumple los panes sin levadura, que es el pan sin levadura por excelencia.
pero también va a cumplir la fiesta de la gavilla o de las primicias, amén, juntamente con su pueblo, amén. En la Pascua Él es el Cordero, pero acerca al pueblo a Dios. En los panes sin levadura Él es el pan por excelencia, pero nos llama a nosotros ser panes sin levadura. Si estamos en Cristo y vamos a permanecer en Cristo, debemos ser panes sin levadura, amén. Y levadura dijimos que significa pecado. Hay que sacar toda levadura de nuestra casa. Hay que sacar todo pecado de nuestra casa. Y ese pecado es terco, ¿verdad? Insiste en estar en nuestra casa. Pero el mandamiento es: hay que echarlo fuera. Y después de las primicias, pues, va a suceder la fiesta de primicias. Y la fiesta de primicias va a suceder de la siguiente manera. ¿Cuántos saben que Jesucristo ascendió a los cielos? Es decir, vino de los cielos y nació en esta tierra, ¿verdad? Pero Él ascendió y volvió a venir. ¿Amén? Bueno, se los voy a explicar con la escritura, porque algunos no han entendido que Jesucristo ya tuvo dos venidas. En la primera venida, esa es gloriosa, ¿amén? Para los sabios los confunde y los vuelve locos, como que una venida, dos venidas, tres venidas. Bueno, Jesucristo va a venir y a ir las veces que Él quiera. Gloria a Dios, porque Él es el Rey del universo, aleluya. Entonces, es precisamente por esta fiesta que Jesucristo va a tener que ir y regresar. Jesucristo murió, pero la Escritura nos revela que al tercer día Él resucitó, amén, convirtiéndose también en primicia. Pero déjenme, se lo explico desde este punto. Miren, San Juan capítulo 20 verso 17 dice así: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Si regresamos en el tiempo y nos situamos en la posición de que Jesucristo ha dado su vida por nosotros y es el primer día después del día de reposo, es decir, el domingo para nosotros. Temprano por la mañana la Escritura dice, Juan dice que María Magdalena fue al sepulcro y encontró que el sepulcro, la piedra que cubría la entrada había sido removida y no estaba el cuerpo de Jesús. Así que María no entra al sepulcro, sino se regresa, va corriendo donde están los discípulos, los apóstoles, y les dice: han robado el cuerpo del maestro. Juan relata que Pedro y Juan salen corriendo y van a la tumba. Juan le gana a Pedro, llega, pero no se mete a la tumba, sino que espera que Pedro llegue. Y Pedro entra a la tumba y confirma que solamente están los lienzos o el lienzo de Jesucristo ahí, y la túnica viene enredada y puesta sobre la piedra en la cual lo habían acostado a él. Pero no, la Escritura no nos dice que ya se fueron, pero por lo que cuenta Juan se entiende que ellos llegaron, entraron, constataron y se fueron. Pero María se quedó fuera de la tumba y estaba llorando. Y en uno de esos momentos ella se asoma a la tumba y ve, dice la Escritura, dice Juan, que ve a dos ángeles que están sentados, uno a los pies y uno a la cabecera, y le preguntan a ella: mujer, ¿por qué lloras? Y ella dice: lo que pasa es que se han llevado al maestro, o a mi maestro, y no sabemos qué pasó. Y en eso ella voltea, haga cuenta que está viendo la tumba, el orificio de la tumba, y cuando ella voltea ve a un personaje detrás de ella, y el personaje le hace la misma pregunta: mujer, ¿por qué lloras? Y ella le dice: han robado a mi maestro. Y pensando que era el jardinero el que mantenía las tumbas, ahí le dice: si tú lo tomaste, dime dónde lo has puesto. Pero Jesús en ese momento va a usar una palabra, una expresión
la cual se identifica con esa mujer. Pues en su dolor ella no había captado que Él era Jesucristo. Pero Jesús le va a decir a María, le va a decir su nombre, María, pero lo debió haber hecho con un acento que para ella era muy familiar, muy cercano. Es como cuando la pareja le habla a su pareja, amén. Algunos dicen gordito, o chaparrito, o algo que lo identifica íntimamente, amén. Entonces, de esa manera Jesucristo se acerca a María y le dice, María, pero le habla en ese tono familiar, íntimo, de tal manera que María reacciona y dice, Raboni, o maestro. Pero por la expresión de Jesús se entiende que no solamente le dice maestro, sino ella intenta correr hacia Él y abrazarlo. Así que Jesucristo la detiene y le dice, no me toques, porque todavía no he ido a mi Padre. Dile a los discípulos que voy a mi Padre, a vuestro Padre, y regreso. Amén. Y ya la escritura ahí en San Juan, ahí mismo el verso 19 ya nos dice que por la noche se presentó entonces a sus discípulos. Estando ellos bien encerrados, Jesucristo se presentó en medio de ellos. Ya por la noche, no en la mañana, no en el día. ¿Qué estaba pasando con Jesucristo? Pues es precisamente la fiesta de primicias la que nos hace entender qué pasó con Jesucristo. Jesucristo tenía que cumplir esta fiesta con exactitud. Y la fiesta nos revela que la gavilla o la primicia la presentaba el sumo sacerdote. Así que Jesucristo todavía no había sido ungido como sumo sacerdote. Había terminado su ministerio en esta tierra, había sido un hijo obediente, había recibido oprobio, había recibido desprecio, había recibido persecución, había recibido golpes, había recibido toda clase de males. Pero en medio de todo eso, Él se presentó obediente al Padre. De tal manera que el Padre, amén, lo recibió, lo aceptó, fue acepto delante de Él. Como primicia, pero con una función sumamente importante que es la de sumo sacerdote. Y esa parte nos la revela precisamente Hebreos capítulo 4, verso 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, que por eso es que Jesús le dice a María, no me toques porque no he servido a mi Padre, voy a mi Padre y regreso. Aleluya. Cumpliendo la fiesta de primicias, Él tiene que presentarse como sumo sacerdote, como ofrenda agradable a Dios, acepto recibirlo, aleluya, y entonces ser ungido como sumo sacerdote. Y el escritor de Hebreos lo dice con grandes palabras, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, bendito sea el nombre de Dios para siempre, aleluya. Así que Jesucristo fue a ser ungido como sumo sacerdote, pero también Él vino a ser la primicia. Como sumo sacerdote dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, si usted se queja de sus necesidades, sepa que Cristo sufrió muchas necesidades. Cuando apenas era un bebé, Herodes lo quiso matar y sus padres tuvieron que salir huyendo para Egipto. Iban en un Mercedes-Benz con aire acondicionado a toda velocidad y en la pura sombra. No, hermanos, iban en un pollino por el desierto, en medio de las fieras de la noche y del día. El desierto en el cual el día es ardiente, pero la noche es frío. Amén. Así que el escritor de Hebreos, él dice,
que no tenemos un sumo sacerdote cualquiera, sino alguien que ha padecido, que conforme a nuestra semejanza, Él también disfrutó de carne, de hueso, de sangre, pudo sentir, pudo palpar el dolor, la necesidad, la persecución, amén. Entonces ese sumo sacerdote es el que tenemos en el cielo, y por esa experiencia que Él pasó, Él se puede compadecer de usted, hermanos. Él se puede compadecer de mí. Hermanos, no es que nosotros tengamos una salvación automática, no hierre, no se equivoque al decir que la salvación no se pierde. Nosotros nos perdemos y nos alejamos de Dios, y somos fáciles para alejarnos de Dios. Pero hay un sumo sacerdote en los cielos, aleluya, que sufrió y conoce los dolores y la persecución y la maldad de este mundo, y se compadece de usted y de mí. Solo toca a nosotros venir a los pies de Jesucristo y decirle: Señor, perdona mi pecado, me arrepiento de mi maldad, quita mi debilidad, borra mis rebeliones, limpia mis pecados, Señor. Y ahí está aquel sumo sacerdote intercediendo a la presencia de Dios, aleluya, compadeciéndose por usted y por mí. Bendito sea el nombre de Dios para siempre, aleluya. Así que Jesucristo no se presenta o no se deja tocar por María, porque va a ser ungido, amén, en los cielos como el sumo sacerdote que no tiene necesidad de santificarse cada día como los otros sacerdotes, aleluya. Pero Él también viene a constituirse la primicia, o una primicia, o la principal primicia, o parte de ese manojo. Y San Pablo a los colosenses le escribe y le dice: y Él es la cabeza, Rosh, amén, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, todas las cosas Él es primero. Él es el primero que murió y resucitó para vida eterna. Hubo algunos personajes en la Biblia que murieron y fueron resucitados por el poder de Dios, pero ellos volvieron a morir. Amén. Y algunos todavía están en sus tumbas. Su cuerpo, por supuesto, su alma está en la presencia del Señor Jesucristo en el paraíso. Pero Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó y venció la muerte, aleluya. Y la promesa es que si la primicia, amén, es entregada a Dios, la cosecha es segura, la cual la cosecha es usted y soy yo. En un día resucitaremos conforme a la promesa de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Corintios también nos revela, San Pablo a los Corintios le dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Si hay primicia, hay cosecha. Si la primicia es presentada delante de Dios, mecida y agradable y acepta delante de Dios, la cosecha está segura. Aleluya. Usted y yo, si somos fieles, un día seremos arrebatados y llevados a la presencia de Dios. No importa si llegamos a morir, nuestra resurrección está garantizada, amén, porque la primicia fue presentada delante de Dios, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así que Jesucristo es pues el sumo sacerdote y es la principal primicia dentro de lo que se ofrece a Dios el Padre. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Ahora, el cumplimiento en la iglesia, regálenme unos minutitos más, sirve de que les da hambre, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, pero ese cumplimiento de la fiesta de primicias, amén, no solo se cumplió en Jesucristo. Acuérdense que Jesucristo es el primogénito. Él siempre tiene la preeminencia, lo primero. Pero Él tiene un pueblo. Él vino a rescatar un pueblo, a un grupo de gente que nadie puede contar. Es una multitud, amén, de aquellos que reciben la participación de Jesucristo. Y la iglesia cumple esa fiesta también, amén. Ya Jesucristo como sacerdote ahora va a presentar la gavilla. Acuérdense que el sumo sacerdote de Israel
se levantaba temprano por la mañana, preparaba el asunto de la fiesta, y a las 9 de la mañana él debía estar presentando la gavilla delante de Dios. Así que Jesucristo muy temprano por la mañana resucita, asciende al cielo, es ungido, aleluya, como sumo sacerdote, porque a las 9 de la mañana él tiene que presentar la gavilla, tiene que presentar el manojo de primicia para que sea acepto delante de Dios, aleluya. Y ahí este acontecimiento glorioso lo va a registrar San Mateo, Mateo capítulo 27. Mateo va a hablar acerca de este acontecimiento de las primicias. Él va a hacer un recuento de cosas que sucedieron durante la Pascua, pero él cuenta los eventos, pero no los cuenta de manera cronológica, no muestra qué sucedió primero, qué sucedió después, sino lo cuenta admirado. Está dando testimonio de estas cosas que han sucedido, pero no las pone en un orden cronológico, en un orden de tiempo, sino simplemente las plasma de las cosas que sucedieron. Y él lo hace así. 27:50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Es decir, entregó el Espíritu es cuando Jesús murió. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Si usted se da cuenta, San Mateo escribe excitado, escribe rápido, escribe gozoso, escribe las cosas que han pasado, pero el lector descuidado lo que encuentra es que 3 de la tarde Jesús murió, luego se oscureció, se rasgó el templo, luego se partieron las rocas, luego se abrieron los sepulcros, y luego salieron los cuerpos de muertos, aleluya. Pero Mateo se da cuenta que la está regando en el asunto cronológico, y dice: después de la resurrección de Jesucristo. Tiene que corregir, amén, porque él no lo está contando cronológicamente, él está haciendo un recuento de las cosas que pasaron. Pero los hechos y los relatos de los otros evangelistas o apóstoles nos dan la cronología de los eventos. Es decir, que ya la Escritura nos va a decir que la primicia se presentaba en la mañana, en la oración de la mañana. Es decir, eso se celebraba a las 9 de la mañana. Amén. Y se celebraba después del día de reposo, es decir, el domingo por la mañana. Así que no es que murió Jesús, se oscureció, se rompió el velo y se partieron las rocas y ya resucitaron aquellos. No, sino que murió Jesús. El velo del templo se rasgó, terminó ese día, y al día siguiente por la mañana las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, amén, y se levantaron. Pero ya Mateo corrige y dice: pero justo después de que Jesucristo resucitó. Es decir, que si lo traemos ya de manera cronológica, lo que sucedió el domingo por la mañana, hubo un terremoto, un temblor, que la piedra, amén, de la tumba de Jesucristo se movió, se abrió, aleluya. Jesucristo salió, se levantó de entre los muertos, pero con él se levantó un grupo, amén, de hijos de Dios, los cuales dice la Escritura que ese terremoto hizo que las piedras se partieran donde estaban los sepulcros de aquellas personas, y entonces se abrieran los sepulcros y salieran ellos, amén, para la gloria y la honra de Dios. Es precisamente este grupo el que vino a conformar la gavilla, las primicias, el manojo de cebada, amén, de la fiesta de los judíos, de la fiesta de los israelitas. El modelo no enseñaba así, el cumplimiento sucedió así. Jesucristo parte de la primicia, amén, juntamente con aquellos que habían de resucitar en ese tiempo, justo después del día de reposo, amén, cuando Jesucristo se levantó de entre los muertos.
y ascendió a los cielos y recibió la unción como sumo sacerdote. Y a las 9 de la mañana, ya como sumo sacerdote, él estaba presentando este grupo de personas que habían resucitado como las primicias, que eran aceptas delante de Dios o aceptadas delante de Dios para asegurar la cosecha que viene, de la cual participaremos usted y yo si somos fieles al Señor. Aleluya. Si las primicias fueron seguras, la cosecha es segura, hermanos. La pregunta es, ¿estará usted ahí o estaré yo ahí? Si le somos fieles, ahí estaremos. Si caminamos con el Señor, ahí estaremos. Así que San Mateo no pone el orden cronológico, pero San Pablo sí lo hace. San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da el orden cronológico. Allá en 1 Corintios capítulo 15 verso 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Así que el orden fue precisamente ese. Muy temprano por la mañana, Jesucristo resucitó. Seguidamente resucitaron los otros. Ascendió Jesucristo a los cielos. Amén. Se presentó al Padre. Recibió la unción como sumo sacerdote. Y a las 9 de la mañana estaba presentando a esa gavilla, meciendo, aleluya, la primicia delante de su Padre. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos aceptos. Si la primicia es acepta, si es aceptada, nosotros también seremos aceptados en la casa de Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Por eso es que ya Jesucristo dice ahí en San Juan 20:19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Aleluya. Había terminado su actividad como sumo sacerdote y ahora volvía a la tierra para caminar con sus discípulos. El libro de los Hechos nos confirma y nos dice que él estuvo 40 días caminando con sus discípulos, confirmándolos, instruyéndolos, mostrándose para que vieran la realidad del evento de la resurrección, dando instrucciones, guiándolos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Aleluya. ¿Para qué? Para que me sean testigos. Hermanos, no hay excusa para no vencer el pecado. Jesucristo entregó a su Espíritu Santo, que es el poder que nos hace vencer el pecado. Es cierto que la carne tiembla ante la tentación, pero debemos recordar que Jesucristo nos entregó a su Espíritu Santo para que podamos resistir al diablo, para que podamos resistir a la tentación, para que podamos resistir al mundo, para que podamos resistir a toda opresión en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, esta es la fiesta de primicias, y estas 3 fiestas se han cumplido con exactitud. La próxima día de servicio que me toque exponer este tema, estaremos hablando de lo que es la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las semanas, que también ya se cumplió y que desafortunadamente nosotros como iglesia hemos descuidado grandemente por el afán de este mundo, por los bienes de esta tierra, por las necesidades de este mundo. Amén. Pero que todavía está vigente Pentecostés. Gloria a Dios. Y es necesario llenar nuestras lámparas de su Espíritu Santo. Es necesario ser revestidos con el poder de Jesucristo para vencer toda tentación y todo pecado. Amén. Y aprovecho ya para cerrar este sermón a recordarles: nuestra pastora nació una inquietud en ella para que el pueblo se santifique, y juntamente
con la oficialía o la junta de oficiales, se acordó que este mes sea de santificación, de buscar al Señor, de mostrarnos delante del Señor humillados ante su presencia, para que Él avive nuestro fuego, avive el fuego dentro de nosotros. Y cada uno escogió un día en este mes, algunos escogieron lunes, otros martes, y así sucesivamente. Así que les animo, les insto para que trate o se esfuerce para humillarse delante de Dios, ofrezca su ayuno. Yo entiendo que el clima está pesado. El primer día que a mí me tocó, el patrón nos yo no sé si sabía, pero nos puso en un solazo horrible allá afuera y no nos dejó ir a casa hasta la 1 de la tarde, pero un solazo intenso que le decía a mi esposa, se me partieron los labios ese día. Pero hermanos, yo les insto a que oigamos ese llamado. Vamos a presentarnos delante de Dios para que nuestra vida sea hallada en humillación delante de Dios. Hay muchas cosas que nosotros hemos descuidado, y siendo sinceros, hermanos, muchas maldades han entrado en el pueblo de Dios. Hay gente que está llevando una vida muy licenciosa delante de Dios, practicando pecados en su vida, y es tiempo de decirle: Señor, ayúdame, Señor, líbrame de esto que me ha atacado por años, quizás por meses, por días. Quiero ser agradable y acepto delante de tu presencia. Amén. Es este mes que hemos escogido y separado para eso. Así que esfuércese, hermanos, si se puede. Quizás usted no pueda, pues, que trabaja fuera en el solazo, no pueda aguantar 24 horas el ayuno, pero por lo menos prolónguelo hasta mediodía. El sol está muy pesado, lo entiendo, pero póngalo en su corazón y diga: Señor, es tan caliente el sol, pero te voy a dedicar este mediodía para ti. Obviamente no se levante en la mañana y desayune, amén, a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, no, sino desde la noche, cuando se vaya a acostar, presente su ayuno, amén, y hasta por lo menos al mediodía del día siguiente, entonces usted ya recoja su ayuno y preséntelo delante del Señor, amén, y Dios quiera escuchar nuestra oración, para que todo aquello que se ha salido de la gracia de Dios, para que toda la levadura que se ha levantado en nuestra vida sea echada afuera, amén, con la ayuda del Señor. Así que por favor, vamos a hacer eso. Póngase de pie, aquí vamos a terminar.